¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarles desde las instalaciones de la Biblioteca Municipal y un placer también estar acompañada de una eminencia del mundo de las letras, tanto nacional como internacional. Emilio Coco, muy buenas noches. Bienvenido. Digo que es una auténtica eminencia porque puede hablar de su faceta como traductor, también es poeta, ha analizado textos de numerosos escritores. ¿En qué faceta suya se ve usted más cómodo? Bueno, yo siempre digo que cuando me preguntan sobre mi quehacer literario, digo que nací traductor, porque llevo casi 50 años traduciendo a poetas españoles y últimamente también a poetas de Latinoamérica. Pero también soy poeta. Empecé como poeta muy tarde, porque quería añadir una nota de distinción a mi biobibliografía. Todo el mundo me preguntaba, después de leer o de escuchar mis traducciones de poetas españoles, y decía, seguro que usted es un poeta, pero yo me sentía decía, no soy poeta, porque todavía no había empezado a escribir versos míos. No soy poeta, pero añadía, no es necesario saber escribir versos, basta tener la sensibilidad de poeta. Pero me daba cuenta de que tenía que contestar de otra forma, sí, yo también soy poeta. Bueno, y a empezar de ahí, de esa constatación, empecé a escribir mis versos. Tenía 40 años, muy tarde, soy un poeta tardío, cuando escribí mi primer libro de poesía, Profanación y Profanaciones. Un libro que fue muy bien acogido por la crítica en Italia y eso me impulsó a escribir otros libros. No tengo muchos libros de poesía publicados porque me dedico casi exclusivamente a la traducción poética de poetas. ¿Por qué traducción poética? Porque la poesía es casi intraducible, todo el mundo lo sabe, y sin embargo hay que traducir de otra forma como conoceríamos los demás poetas del mundo. Pero en la poesía lo que importa es sobre todo intentar de conservar la musicalidad, porque la poesía para mí es esencialmente música. Y una traducción literal sin conservar el metro, la musicalidad, los acentos, la rima de la poesía, es una traducción que es prosa, ya no es poesía. Y por eso estoy hablando de traducción poética, porque para mí lo importante es que la traducción de una poesía suena igualmente bien en la lengua del traductor, en este caso mi lengua italiana, como si el poema fuera escrito en italiano. ¿La poesía es una rama especial dentro del mundo de las letras? La poesía no es como la prosa. La poesía no se lee fácilmente. Todo el mundo quiere ser poeta, pero no es solo saber escribir versos, es también poseer los instrumentos adecuados para que se escriba poesía. Por ejemplo, conocer la métrica. Es importante, los que se llaman los instrumentos del oficio. Conocer la métrica, conocer sobre todo a los poetas clásicos, porque muchos poetas escriben poesía sin conocer a los clásicos. Yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿qué tengo que hacer para escribir poesía? ¿Qué tengo que leer? Yo digo, no leer a los contemporáneos, que también son poetas y a veces muy buenos, pero leer sobre todo a los clásicos, a aprender a través de los clásicos a escribir poesía. ¿Y qué hace a los clásicos tan especiales o tan diferentes? Porque los clásicos son nuestros maestros. Eso es todo. Decía antes que la traducción ocupó la casi totalidad de mi vida literaria. Yo he dedicado a los demás poetas todo mi tiempo, casi todo mi tiempo. Y cuando me preguntan sobre mi quehacer poético, yo siempre contesto que escribo poesía mía cuando me canso de traducir, lo que ocurre muy raramente.
Llevo desde antes casi 50 años traduciendo a los poetas españoles, 50 años de traducción. He publicado en Italia la primera antología de poesía española. Yo me intereso sobre todo de los poetas vivos, porque los poetas muertos los dejo a los demás académicos. Me estoy ocupando de la poesía que se está haciendo, de los poetas jóvenes sobre todo. A veces los grandes poetas desprecian a los jóvenes, porque piensan que detrás de ellos no hay nada y nadie. Y los jóvenes están escribiendo una poesía muy interesante que hay que valorar. Decía que me interesa sobre todo la poesía que se está haciendo, la poesía de los poetas vivos. La primera antología la publiqué en los años 70, cuando tenía 30 años. Y en esa antología aparecen algunos poetas que por aquel entonces eran completamente desconocidos también en España. En esa antología figuraban poetas como Luis Alberto de Cuenca, como Clara Janés, Luis Antonio de Villena, poetas que por aquel entonces nadie conocía. Y fue gracias a esa antología que esos poetas empezaron a conocerse, no solo en Italia, pero también en España. Por ejemplo, un gran poeta de hoy, Luis Alberto de Cuenca, me envió algunos poemas inéditos que luego aparecieron en el libro La Caja de Plata, que fue premiado por la crítica española. Pero cuando yo publiqué la antología, a Luis Alberto de Cuenca casi nadie lo conocía, tampoco en España. Poesía que se está haciendo. Esa es la poesía que a mí me interesa sobre todo. Y publiqué varias antologías de poetas españoles en Italia. Y que esas antologías fueron muy bien acogidas por la crítica y también por lectores italianos, que eran muy curiosos de esa poesía española. Eso le quería preguntar, Emilio, usted es desde Italia, ¿y cómo se tiene esa fijación por la poesía y por autores españoles y sudamericanos, como también comentaba antes? Como decía antes, la poesía española era completamente desconocida en Italia cuando yo empecé a traducir, completamente desconocida. Solo figuraban de vez en cuando algunos poetas con algunos poemas en revistas casi underground, casi desconocidas. Pero a partir de mi trabajo de traducción ya se empezó a conocer más la poesía española. Y últimamente la poesía latinoamericana. La poesía latinoamericana empecé hace ya 10 años, cuando me invitaron la primera vez a un festival en la Ciudad de México, y entonces conocí a poetas maravillosos, una poesía muy fresca, muy genuina, que me interesó muchísimo, y también publiqué varias antologías de poetas de Latinoamérica a partir de entonces. ¿Dónde se siente más cómodo? En España solemos decir que los toros se ven mejor desde la barrera. ¿Es mejor analizar a otros o hacer usted su propia poesía? ¿Qué le resulta más fácil? Bueno, a mí me gustaría, últimamente me conocen también como poeta, pero antes no, antes me conocían sobre todo como traductor. Pero últimamente en Italia sobre todo y en España y en los países de Latinoamérica me conocen también como poeta y han sacado varias traducciones de poemarios míos al español en España y también en México, en Bolivia, en Colombia, en Argentina. La mayoría de mis libros están publicados fuera de España, en edición bilingüe italiano y español. Y eso me hace muy feliz. Hablaba de lo interesante que es la poesía contemporánea, de lo importante, ¿no?, de lo fuerte que pisan las nuevas generaciones de poetas. ¿Cree que llegará un día en los colegios que se estudie la corriente contemporánea actual, como hemos estudiado? Eso es un tema bastante difícil porque en Italia, sobre todo en Italia, no sé si en España, pero en Italia, en las escuelas italianas hay un gran desapego por la poesía, una difusa desapetencia. Los profesores italianos leen poesía como si fuera prosa, sin tener en cuenta la belleza del ritmo, la belleza de la música de la poesía. Me acuerdo que un día
en que había ido en un curso de bachillerato a suplir una profesora de italiano que estaba de baja. Leí un poema de nuestro Leopardi, un gran poeta del romanticismo italiano, a Silvia. Hice una lectura métrica de ese poeta y los alumnos al final de la lectura me aplaudieron todos porque nunca me dijeron, habían escuchado leer un poema de esa forma. Hay que leer los poemas respetando el ritmo que le da el autor y la musicalidad sobre todo que le da el autor, el poeta. Otro recuerdo que tengo, por ejemplo, cuando en los exámenes de selectividad, una vez le pedí a un alumno que aspiraba a la máxima calificación, en qué metro, por ejemplo, estaba escrito I sepolcri de Ugo Foscolo, Los sepulcros, un poeta italiano también de romanticismo. La representante del instituto me lanzó como una mirada de desprecio, porque con esa pregunta tan necia, ella me dijo, yo había interrumpido la culta exégesis que del texto foscoliano estaba haciendo el muchacho. Yo me sentí casi la necesidad de pedirle excusas. Perdón, le dije, por haber interrumpido esa exégesis que estaba haciendo el muchacho. Y bueno, puede seguir adelante porque le pido disculpas por mi intervención. En las escuelas italianas yo creo que, bueno, en las españolas también, pero en España se estudia más poesía contemporánea que en Italia. En Italia se llega hasta los últimos poetas que se leen en las escuelas son los poetas de la primera mitad del siglo XX. Pero los poetas de la segunda mitad y los poetas de ahora casi no se estudian y los alumnos no saben nada de la última poesía que se escribe en Italia. Yo publiqué ahora en España, en la editorial Visor de Madrid, una antología de poesía italiana contemporánea, de poetas que empezaron a escribir después de los grandes poetas del surrealismo italiano, de la segunda mitad del siglo XX. Son 30 poetas y esa antología, por fin, dio a conocer en España a la poesía última que se está haciendo en Italia. Por lo tanto, material como para que haya una corriente como tal, como corrientes literarias, existe en la actualidad. ¿Una corriente? Claro, para que sea digno de estudiar después en las escuelas, en los institutos, que hay material de sobra y de bastante enjundia, ¿no? Sí, es así. Podríamos decir que sí. Para una persona que comienza a adentrarse en el mundo de la poesía, comentaba que lo más importante es mirar a los clásicos. Sí. Una vez que una persona se ha documentado y ha visto por dónde puede empezar o saber, ¿no?, cuál es la base de la literatura y de la poesía, ¿qué considera que debe hacer para encarrilar su camino? ¿Leer también a los poetas actuales, estudiar literatura? No solo leer a los poetas actuales, sino leer también a los clásicos. Por ejemplo, hay poetas en Italia que escriben poesía ahora, jóvenes poetas, que ignoran completamente la gran tradición italiana del romanticismo. Tenemos a un poeta Leopardi, que está también traducido al español. Hay muchas traducciones de Leopardi en España. Recuerdo una de Eloy Sánchez Trujillo, un poeta de Murcia, que hizo una traducción estupenda de nuestro Leopardi. Bueno, decía que antes que esos muchachos que están escribiendo poesía ahora ignoran casi completamente la obra de Leopardi. Para mí es una cosa inadmisible. Conocer sobre todo la poesía de los grandes maestros, porque ellos enseñan desde la autoridad de su obra muchas cosas. El trabajo del traductor en cualquier ámbito siempre es muy discutido, ¿no? Siempre está como en el ojo del huracán, ¿no? En poesía comentaba al inicio de la entrevista que es más todavía, ¿no? Porque hay que respetar las métricas, los tiempos, cómo es el día a día de un traductor de poesía, porque verdaderamente tiene que ser un trabajo bastante duro, ¿no?
Es un trabajo bastante duro, es la verdad. Yo también he traducido a muchos dramaturgos españoles. He publicado 3 volúmenes de teatro español traducidos al italiano. Pero traducir prosa es mucho más fácil que traducir poesía. A veces traducir una poesía al italiano me cuesta. Traducir, por ejemplo, una poesía de 20 versos me cuesta muchas horas de trabajo, porque si se traduce una poesía literalmente, sin respetar la musicalidad, el metro de esa poesía, no sale otra poesía, sale una poesía feísima. Lo ideal sería que a veces de un poema hermoso, hermosísimo, sale una traducción fea, feísima. Y el lector italiano que va a leer un poeta español traducido al italiano, dice, ¿pero qué poeta es este? Y a veces se trata de un poeta muy grande, ¿no? Por eso, el traductor tiene que respetar sobre todo la musicalidad de la poesía, el metro, los acentos, porque la poesía para mí es esencialmente música. Decía una gran poeta española de Cádiz, Ana Rossetti, decía, la poesía para mí es esencialmente música, es como una música a la que voy poniendo letra. Y otra gran poeta de Málaga, María Victoria Atencia, que utilizaba siempre el endecasílabo. Yo he traducido la obra completa de María Victoria Atencia. Su metro favorito era, y creo que sigue siendo, el alejandrino. Decía que el alejandrino es como mi manera de vestir, es como una cosa que me viene natural. Y entonces, si voy a traducir un poema de María Victoria Atencia en alejandrino y no respeto el metro también en italiano, sale una poesía feísima, sin musicalidad, sin nada. Por eso el trabajo del traductor de poesía no es fácil, es muy difícil. Es muy difícil. Además es poco conocido y reconocido, ¿no? Sí. No es una cosa muy común, Sí. traductor de poesía. Se encontrará con pocos, ¿no? En su trabajo diario. En mi trabajo diario. Sí. ¿En qué sentido? Pues que conoce pocos personas que se dediquen a la traducción de poesía, no es una cosa común. Sí, hay muchos traductores de poesía, algunos buenos, otros menos buenos. Se dice generalmente que el que traduce poesía tendría que ser un poeta, que solo el poeta puede traducir a otros poetas. No sé si es verdad, porque hay en Italia también buenos traductores de poesía española, sobre todo de la generación de 27, de Salinas, de Luis Cernuda, de Jorge Guillén, que no son poetas y sin embargo han hecho traducciones muy bellas, como por ejemplo Oreste Magri o Carlo Bo. Pero para mí hay que tener un poco, si uno no es poeta, tiene que tener dentro de su alma la sensibilidad del poeta, el amor a la poesía. De otra forma no podría, a mi parecer, traducir poesía. Si no es poeta, por lo menos la sensibilidad del poeta, el amor a la poesía. De todos los autores que ha traducido, con los que ha trabajado, ¿con cuál se queda? ¿Habrá alguno que le tenga predilección? Bueno, siempre yo digo, cuando me preguntan sobre mi poesía, siempre digo que me siento más español que italiano. Los poetas que más me han influenciado son 2 poetas, Luis Alberto de Cuenca, de quien hablaba antes, y Eloy Sánchez Trujillo. ¿Por qué? Porque esos poetas hablan en su poesía de cosas cotidianas, de cosas de todos los días, ¿no? Pero deletreando los temas de siempre, el amor, el desamor, la muerte, la magia del recuerdo, el jardín de la infancia. Son esos temas de todos los días que interesan sobre todo al poeta. Escribir de una manera difícil, sin que nadie te entienda, no vale absolutamente nada. Son cosas de todos los días, pero que tienen la belleza de la poesía. Cosas cotidianas
que se vuelven poesía. Eso es lo difícil también. Tratar cosas cotidianas, cosas de todos los días, temas normales, pero dándoles la belleza de la poesía. ¿Cómo definiría, Emilio, usted mismo su estilo como autor? Mi estilo. Como autor, en este caso. Yo, como decía antes, trato en mi poesía temas cotidianos, pero dándole una estructura clásica. Utilizo muchísimo los metros clásicos. Tengo un libro, yo nunca había escrito sonetos en mi vida. Tengo un libro, en italiano se llama Il Tardo Amore, en español fue traducido con el título Sonetos del amor tardío. Son 44 sonetos, sonetos clásicos con metra, con rima, con verso endecasílabo y todo, pero escritos en un lenguaje muy coloquial. Fue como un reto para mí. ¿De qué hablo en esos sonetos? Hablo del amor de una pareja que ya tiene su edad, en este caso yo y mi esposa, que ya no se aman con la vehemencia y con el ardor de los años juveniles, pero que sin embargo siguen amándose de una manera más suave, sin los problemas de los años de cuando eran jóvenes. Pero sin embargo sí que siente amor. Es otra forma de amor, pero es amor. Decía que metro clásico, pero utilizando un lenguaje muy coloquial. Ese es mi estilo. Dentro del metro clásico, dentro del endecasílabo, del heptasílabo, del alejandrino, escribir temas que pertenecen a todos los días, temas de la vida, el amor, la muerte, los temas eternos de la poesía. Emilio, ¿cuáles considera que son sus herramientas de trabajo? ¿O cuál es su principal herramienta? Los herramientas de cada poeta. ¿La palabra? La palabra, sobre todo. La palabra y los que se llaman los herramientas del oficio. Conocer la métrica, sobre todo. No se puede escribir poesía sin conocer la métrica, sin saber qué es un endecasílabo, sin saber qué es un alejandrino, porque de otra forma no es poesía, es prosa, como decían. La poesía tiene que utilizar esas herramientas, métrica, música, acentos, sílabas. Esa es la poesía. Es música, esencialmente música. Llama la atención que haya personas que vienen de fuera, como por ejemplo su caso, por ejemplo Gerald Brennan, y estudien tanto o profundicen tanto en la literatura, en la poesía en español. ¿Qué le llama la atención a una persona de fuera de la literatura o de la poesía española? ¿La poesía que se está haciendo ahora o de la poesía en general? La que a usted más le gusta. ¿Ah? La que a usted más le gusta. Las poesías que estoy hay traduciendo ahora? yo. Sí. ¿Eh? Bueno, como decía antes, yo he publicado varias antologías de poesía española y todas ellas fueron muy bien recibidas por la crítica. Han tenido varias reseñas en periódicos, en revistas especializadas y creo, pero no estoy seguro, creo que la gente italiana, los poetas italianos, los lectores italianos, aman la poesía española, aman la poesía que se está haciendo ahora en España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es difícil decir por qué aman la poesía española. Aman Bueno, la poesía, tan sencillo como que ¿qué le atrajo a usted? ¿Por qué le atrajo a usted? aman la poesía a través de mis traducciones, porque yo, como decía antes, siempre intento traducir, hacer una traducción poética, ¿no? Y aman la poesía española a través de mis traducciones, porque no saben, no conocen el español. Valoran mis traducciones y las aman. Es lo que conocen, ¿no? Claro. Claro. Aman, por ejemplo, muchísimos amigos míos, muchísimos poetas han descubierto la belleza de tantos poemas de Luis Alberto de Cuenca, de María Victoria Atencia, de Clara Janés, de Luis Antonio de Villena,
de Francisco Brines, poetas que en España son muy importantes, pero que en Italia eran completamente desconocidos. Y han empezado a admirar la belleza de esa poesía a través de mis traducciones, porque como no pueden leerlo en la lengua original, lo leen en italiano, pero a través de mis traducciones. Y eso me hace muy feliz porque si aman la poesía es gracias a las traducciones que yo he hecho de esa poesía. Ha sido la forma de que lleguen a ellos, ¿no? Estas poesías. Claro. Pues Emilio, a mí me ha llamado mucho la atención cuando ha comentado que en cierta ocasión con unos alumnos declamó una poesía y se quedaron sorprendidos, ¿no? De la forma en la que decía, recitaba la poesía. Sería un bonito regalo para despedir este programa que nos hiciera una declamación aquí. Sobre todo leer la poesía como tendríamos que leerla, respetando el metro, respetando la musicalidad. Tengo un poema que se llama Las sílabas sonoras, donde hablo de la belleza de la poesía. Yo tengo la mayoría de mis libros que conservo en mi casa, el 90% son libros españoles, y sobre todo libros de poesía, libros que no he comprado, libros dedicados por otros poetas. Y me pregunto, después de mi muerte, ¿qué será de mis libros? Y lo escribo en este poema que se llama Las sílabas sonoras. Y digo, a veces me pregunto si mi muerte llamará la atención en este mundo, o acaso correré la misma suerte de tantos otros que ya están durmiendo en cajas que el olvido ha sepultado, o si alguien en mi casa va a acordarse del sitio que en la mesa yo ocupaba, y en el estudio sentirán los libros que sus lomos mi mano no acaricia. Condenados al fuego, pensaré que no moví ni un dedo en su defensa, pero saldré de las moradas gélidas, temblando el aterido corazón con la llama de las sílabas sonoras. Muy bien. Emilio, un placer, muchísimas gracias por habernos atendido y gracias de verdad por este rato y también por esta poesía tan bonita. Gracias a ti. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más programas de cerca. Hasta entonces.